por un grupo radical que usa sus dispositivos para transmitir mensajes medio siniestros a los contactos de nuestros protagonistas. Y para poder solucionarlo, cuando la policía cibernética se da cuenta de este evento, tienen que apagar sus dispositivos y desconectarlos de la red. En el libro lo cuentan como si estos dispositivos ya están tan asimilados a su persona porque no podían pensar en estar sin estos dispositivos. Ella viene de un entorno un poco diferente, es el típico personaje que va a contracorriente, y ella le empieza a mostrar a Titus las desventajas de vivir en un mundo tan interconectado. Una de las cosas que pasa es que al tener estos dispositivos implantados en su cerebro, tienen a la corporación encargada de este dispositivo monitoreando su actividad mental todo el tiempo. Entonces todos sus pensamientos están siendo monitoreados, todas sus comunicaciones privadas, sus memorias y todo, de forma en que ya no se puede separar a la persona de su presencia digital. Eventualmente se van conociendo, Titus y Violet tienen este intercambio de vistas respecto a qué tan normal es tener estas tecnologías tan intrusivas en nuestra cabeza, y algo que comienza a pasar es que después del evento del ataque cibernético, del ataque de hackeo, el cuerpo de Violet empieza a tener fallas sistémicas, empieza a perder la movilidad de sus brazos, empieza a perder memorias, y lo que pasa es que el papá de Violet nunca tuvo un dispositivo instalado porque pues no creía, era completamente radical y no creía que fuera una buena idea. Pero con el tiempo se dio cuenta de que estaba siendo discriminado y dejado de lado y no podía participar en la sociedad de una forma eficiente. Como él no quería eso para su hija, le instaló el dispositivo cuando ella ya era mayor. En este mundo, los dispositivos se instalan desde que son bebés, entonces hay un acoplamiento que acompaña el desarrollo del individuo. Como el dispositivo de Violet fue instalado cuando ella era más grande, tiene problemas y fallas técnicas que la dejaron susceptible ante este ataque a que perdiera diferentes capacidades y funciones. Básicamente la conclusión del libro es este choque cultural, digamos, le afecta demasiado a Titus, quien se aleja de Violet, y Violet termina en un estado prácticamente como de coma. Su cuerpo deja de reaccionar por las fallas del dispositivo, y cuando piden ayuda a la compañía que produce estos dispositivos, le niegan la ayuda. ¿Por qué? Porque una de las cosas que le gustaba hacer Violet con parte de su personalidad rebelde era crear perfiles de consumidor que no tuvieran sentido. Entonces, al momento en que pide ayuda a la compañía le dice, no me es rentable ayudarte, no puedo hacer nada. Y pues básicamente Violet muere. Entonces, es una novela relativamente joven, es del principios de los 2000, y pues parece que plantea un futuro distópico, ¿no? En este universo también el ecosistema está en decaimiento y hay muchos problemas sociales, hay pérdida de la individualidad por el mismo monitoreo. O sea, los niños los bebés son prácticamente por diseño. Se pueden escoger las características físicas y mentales de las personas, etc. Pero es solamente una novela, ¿no? Solo es ciencia ficción. Pues, les cuento que a finales de abril de este año se anunció que la empresa Neuralink empezó las pruebas en humanos para el implante de... se me olvidó cómo le llaman al dispositivo, pero voy a decir, el chip. Entonces, realmente estamos tan lejos de estas novelas, de estas historias futurísticas, distópicas. ¿Y qué es lo que nos está deteniendo de llegar a esos escenarios? Les voy a explicar un poquito qué son las neurotecnologías. Como lo define el documento de Neurotecnologías y Derechos Humanos en América Latina, publicado por la UNESCO el año pasado, son dispositivos y procedimientos utilizados para acceder, controlar, investigar, evaluar, manipular y emular la estructura y función
de sistemas neuronales de animales o seres humanos. Los seres humanos somos animales, pero... Entonces, aquí hay dos tipos principales. Las tecnologías que son solamente de lectura, las que pueden acceder a esta información del sistema nervioso, y las tecnologías que pueden manipular esta actividad o las funciones cerebrales. Aquí les cuento un poquito de cuáles son los logros actuales de la neurotecnología. A través de implantes cerebrales se ha logrado que personas con paraplegia, paralizadas, puedan volver a caminar. Se ha logrado que personas que perdieron el habla puedan volver a comunicarse. Se ha restaurado incluso el sentido del tacto en justamente estos individuos que tienen parálisis y ya no pueden sentir su cuerpo. Se ha podido decodificar información de imágenes visuales a partir de registros de corteza visual por medio de resonancia magnética funcional. Y del lado de la modulación de la actividad, hay un tipo de neuromodulación que es capaz de potenciar las capacidades de memoria a corto plazo y a largo plazo. Entonces, ya estamos en un futuro en el que las neurotecnologías tienen acceso y poder sobre nuestra vida mental. ¿Cómo funciona esto de las neurotecnologías? En el caso específico de las neurotecnologías dedicadas a leer la información mental, el procedimiento es básicamente este. Se registra la actividad neuronal, que esto puede ser a diferentes niveles, a diferentes escalas temporales y espaciales. O sea, puede ser a nivel de neuronas individuales con electrodos invasivos insertados por dentro del cerebro. Puede ser con electrodos superficiales que miden la actividad colectiva de las neuronas. Puede ser por medios completamente externos como los electroencefalogramas y resonancia magnética, los magnetoencefalogramas, etc. El chiste es que primero se obtiene un registro de la actividad cerebral. Después, esta actividad, esta información, se pasa por algoritmos de clasificación que lo que hacen es asociar componentes de esta actividad a diferentes eventos conductuales, que pueden ser diferentes estímulos, por ejemplo, imágenes diferentes, en este caso son letras, porque está escribiendo, diferentes letras, diferentes patrones de movimiento, diferentes acciones, intenciones o lo que sea. Una vez que el algoritmo logra distinguir entre la actividad neuronal asociada a cada uno de estos eventos conductuales, se puede hacer una predicción. Leyendo nuevamente la información cerebral, se puede comparar con el modelo que ya se tiene y decir, la persona estaba pensando en escribir la letra A, la persona estaba pensando en un perrito, la persona estaba pensando en mover su brazo. Y es básicamente como se logra decodificar las representaciones mentales. Si ya logramos todo esto, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se piensa? El desarrollo de la tecnología está impulsado principalmente por las aplicaciones médicas. El ideal o lo que se busca es tratar y complementar o sustituir funciones que se pierden en diferentes enfermedades neurológicas y trastornos psiquiátricos. Entonces, ese ha sido el principal motor del desarrollo tecnológico que se ha dado a nivel de neurotecnologías. Pero, conforme vamos aprendiendo acerca del cerebro y las funciones cerebrales, no hay necesidad de limitarse a este sector. Entonces, se prevé que las neurotecnologías se pueden aplicar a múltiples áreas de la vida humana, como el entretenimiento, la parte laboral, la educación, entre otras. Una de las posibilidades que plantea también es la mejora de las capacidades cerebrales que actualmente están en el límite de la naturaleza humana. Y al final, al tener estas representaciones, esta lectura de las representaciones mentales y poder también manipular la actividad cerebral, estaríamos cambiando la forma en la que el ser humano puede interactuar con su entorno.
estaríamos cambiando el límite en el que un humano es definido por su ente corporal. Así que básicamente estamos cambiando, existe la posibilidad de cambiar lo que significa ser humano. Qué bonito, qué padre, qué emocionante, ¿no? Pues no todo es color de rosa en el desarrollo tecnológico. Porque, como también hay muchos beneficios y muchas posibilidades que sean realmente emocionantes, asimismo hay muchos riesgos asociados a estas tecnologías. Pueden exacerbar las desigualdades sociales. ¿Quiénes tendrán acceso a estas tecnologías? A las que tanto pretenden reparar los desórdenes orgánicos como el aumento de las capacidades. Si los dispositivos son electrónicos, ¿no nos hacen también vulnerables a que estos sean hackeables por empresas, por el gobierno, por quien tenga curiosidad y bastante tiempo de ocio? Y qué padre, ¿no? Que tengamos todas estas nuevas características, pero ¿cómo cambiaría eso? ¿Cómo definimos cómo somos humanos? ¿Qué significa alterar las características fundamentalmente humanas? La conciencia, las memorias, la toma de decisiones, todos estos procesos tienen su base en la actividad cerebral. ¿Qué pasaría cuando esa actividad cerebral pueda ser manipulada de forma externa por terceros o por la misma persona que tenga alguno de estos dispositivos? Son bastantes problemas que uno no se detiene a pensar porque ni siquiera se creía que fueran posibles. O bueno, al menos no pronto, no tan pronto. Entonces, ¿qué se interpone ante el mal uso de estas neurotecnologías? ¿Qué es lo que está entre nosotros y esos futuros distópicos donde nos controlan por medio de implantes? Algunos de los antecedentes o los marcos éticos actuales que podrían aplicar son precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Algunos de los derechos que establecen ahí también aplican para estos dilemas, como el derecho a la integridad física y mental, el derecho a la privacidad, a la libertad de conciencia y el derecho a disfrutar los beneficios del progreso científico. Por el lado del desarrollo e investigación, tenemos la Declaración de Helsinki y el reporte de Belmont, que son básicamente pautas éticas que dictan cómo debe de hacerse la investigación en humanos. Entre los dos tenemos principalmente estos 4 principios que son guía en la bioética y la ética médica, que son la autonomía, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia. Autonomía pues se refiere a que la persona tenga la capacidad de decidir participar o no en estos eventos de investigación. La beneficencia es que todas las intervenciones deben de traer un mayor bien que los riesgos asociados a ellas. La justicia es justamente quienes tendrán acceso a los beneficios de estas investigaciones. Y el principio de no maleficencia es simplemente no dañar, que no se haga que se tome en cuenta siempre la integridad de las personas involucradas en estos desarrollos científicos y tecnológicos. ¿Pero realmente son suficientes? Estos principios fueron planteados en una época posguerra, el siglo pasado, cuando ni siquiera se podía pensar en que la autonomía en algún momento sería algo que podría ser manipulado de forma externa. No se pensaba que en algún momento podríamos leer la mente de otros humanos. Estas posibilidades no están consideradas en ninguna de las declaraciones actuales. Entonces, ¿cómo podemos protegernos ante el avance de estas nuevas tecnologías? Una de las propuestas que surgieron fue la de los neuroderechos. Esta surge en 2017, es bastante reciente, a partir del Morningside Group, que fue un grupo de investigadores, desarrolladores de tecnología y diferentes profesionales que se reunieron a discutir precisamente todos estos dilemas. Y pues la idea es plantear un marco ético e idealmente jurídico que pueda proteger a los seres humanos, la dignidad y la integridad humana, ante el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Aquí están enunciados los 5 neuroderechos. Estos los tomé de la Carta Digital
la Carta de Derechos Digitales publicada por el INAI el año pasado, aquí en México, porque la verdad es que es un tema reciente y aún hay bastante discusión entre la separación de cada uno de estos. A veces se plantean 4, a veces se combinan uno u otro, entonces los temas específicos que conciernan a cada uno de los derechos aún son tema de discusión y de desarrollo dentro de las esferas académicas de bioeticistas, neuroeticistas, desarrolladores de tecnología, investigadores en neurociencia y demás. Entonces, rápido, es el derecho a la preservación de la identidad personal, el derecho a la privacidad neuronal, el derecho al libre albedrío y el derecho a la equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral y el derecho a la protección contra el sesgo y la discriminación. Sí, voy a hablar de cada uno de ellos. Esto, de nuevo, es como lo establece la Carta de los Derechos Digitales de la UNAM, porque es el único documento en México que los considera. Bueno, esta Carta de Derechos Digitales son más como recomendaciones éticas y no tienen ninguna consecuencia jurídica. Entonces, ese es como el estado del arte. El derecho a la preservación de la identidad personal surge un poco en respuesta a esta parte de si el cerebro es el origen de todos los procesos mentales y esos procesos mentales están arraigados en nuestra identidad está arraigada en el funcionamiento de esos procesos mentales, ¿qué garantiza que no van a alterar quién soy yo como persona? Porque personas con estimulación magnética transcraneal han reportado, este tratamiento se les da para depresión y otros, pero hay casos que se ha reportado que las personas dicen no reconocer si son ellas mismas o no, porque empiezan a tener actitudes que no saben si vienen de ellos, de la estimulación, de factores externos, y dejan de tener tan claro quiénes son ellos y por qué tienen estas actitudes que antes no tenían. Entonces, esta parte de la identidad personal también se entiende como las características, un continuo de las características psicológicas. Entonces, esto quiere decir básicamente que se preserven los rasgos característicos de una persona, los rasgos psicológicos. Luego tenemos el derecho a la privacidad neuronal. Esta parte es bien interesante, ¿no? Porque cada vez estamos más cerca de tener dispositivos masificados que sean capaces de leer la información neuronal. Por ejemplo, me parece que el año pasado, Apple pidió una patente de unos audífonos que ya tuvieran electrodos para medir la actividad cerebral. Entonces, esto se podría usar para controlar funciones del teléfono, claro, pero ¿qué clase de información estarían registrando con esos electrodos? Y lo sencillo que es, ¿no? Todos usamos audífonos, todos tenemos teléfono. ¿Qué tan fácil sería el acceso a esa tecnología? Me parece que aún está en patente, pero tengo entendido que hay otra empresa de neurotecnología que ya tiene audífonos que tienen integrados los electrodos para medir actividad cerebral. ¿Qué tipo de información existe en nuestra actividad neuronal? De nuevo, pensamientos, memorias, todo lo que comprende nuestra identidad humana. Entonces es bastante crucial que nosotros tengamos el control de esa información. El siguiente neuroderecho, el derecho al libre albedrío. En este se plantea dilemas, por ejemplo, estos dispositivos que les comenté hace rato que están decodificando la actividad neuronal, en el caso de los que traducen actividad cerebral a texto o pues sí, lenguaje, se pueden usar algoritmos de tipo predictivo, de texto predictivo, como los del teléfono. ¿Y a cuántos no nos ha pasado que queremos escribir una cosa y el teclado nos corrige a otra cosa que no tiene nada que ver con lo que queríamos decir? Pensemos que no son palabras simplemente, pensemos que son acciones. ¿Qué pasaría ahí?
¿Quién tendría la responsabilidad si esa acción fue algo que causara algún prejuicio? ¿Quién tendría la responsabilidad? ¿La persona? ¿El dispositivo? ¿Quien creó el algoritmo predictivo? Y más allá de eso, ¿cómo me sentiría yo de ver que mi cuerpo está haciendo una acción que yo no planeé, que yo no decidí? Esos son como ejemplos, ¿no? Más, digamos, los más cercanos a lo que ya existe. Pero son cosas que se tienen que proteger y que se tienen que tomar en cuenta en el diseño de todos estos dispositivos. Ahora, el derecho a la equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral. Esta parte se refiere justamente a las habilidades ya suprahumanas que podrían ser posibles. ¿Quiénes están desarrollando tecnología para potenciar las capacidades humanas? La milicia de Estados Unidos, principalmente. ¿Cómo podríamos enfrentarnos a lo que ya serían superhumanos? ¿Quién tendría acceso realmente a esas tecnologías de aumento de... Y o sea, no solamente para la guerra, pensemos en exámenes, concursos, de lo que sea. ¿Cómo nos enfrentamos a alguien que tiene sus capacidades potenciadas de forma externa? Porque claro, todas estas tecnologías, ¿quién tiene acceso primero? Las personas que tienen los recursos económicos para... Tenemos que pensar también el contexto de América Latina, que tiene tanta desigualdad a nivel económica y social. A veces hay lugares en los que no se tiene ni acceso a internet o acceso a tratamientos psiquiátricos. ¿Cómo podemos competir con alguien que ya tiene un mejoramiento de las capacidades cognitivas? Que, de nuevo, esto también ya hay antecedentes, son antecedentes breves, son pasitos chicos, pero ya es una realidad que se pueden mejorar las capacidades cognitivas por medio de dispositivos tecnológicos. Por último, tenemos el derecho a protección contra el sesgo y la discriminación. Esto surge a partir de que la cantidad de información que se está procesando hoy en día no se hace de forma manual. Se usan muchísimos algoritmos de inteligencias artificiales, aprendizaje de máquina, algoritmos que no necesariamente están supervisados por un ser humano. Y muchas veces estos algoritmos se empiezan a usar para toma de decisiones. Uno de los ejemplos que plantean las personas que discuten todos estos temas es a las mujeres cuando buscan trabajo, se reportó que buscando trabajo en internet se les mostraban trabajos que pagaban menos que si fuera un hombre quien hiciera la búsqueda. ¿Alguien las está discriminando activamente? No, simplemente todos estos algoritmos están entrenados con información deficiente de base, porque están entrenados sobre la información que ya trae sesgos. Entonces, conforme vaya habiendo acceso a más información de nosotros, ¿de qué otras formas nos podrían discriminar? Otros de los ejemplos son, digamos que vas a una entrevista de trabajo, te dicen en la entrevista, ¿sabes qué? Como último requisito necesito que me dejes ponerte esta gorrita, voy a hacer una lectura rápida de tu cerebro. Supongamos que en esa lectura detectan una señal que está asociada a X condición psiquiátrica. Y a la empresa no le conviene contratar a alguien que tenga ese perfil, porque al final va a ser un costo extra, ¿no? Y al final de esa entrevista te dicen, bueno, muchas gracias por aplicar, pero estamos buscando otro perfil. ¿Cuál fue el motivo? Tu rayita de la actividad eléctrica está chueca para el lado que no me gusta. Esos son básicamente los dilemas a los que nos estamos enfrentando en esta nueva era neurotecnológica. Y ahora les voy a platicar de un caso real. Estos neuroderechos son principalmente una propuesta en básicamente todo el mundo, excepto en Chile. En Chile ya están considerados los neuroderechos como parte de su constitución. Y
justamente les voy a hablar de un caso chileno del senador Guido Girardi contra la empresa, creo que es gringa, Emotive. Tenemos básicamente estos dos puntos de vista. La empresa dice, por un lado, bueno, el caso se refiere a la recolección de datos neuronales y pues el uso que se hace de estos. Por un lado, la empresa nos dice, yo puedo hacer lo que quiera porque existe un consentimiento expreso e informado que es revocable. Ahí pues irrevocable, pero es revocable. Y los datos recolectados se disocian de forma que no se puede identificar a su dueño, por lo que pasan a ser datos estadísticos y yo puedo usarlos para investigación dentro de mi empresa. Y por el otro lado, Girardi argumenta que al comprar el dispositivo, para poder usarlo, para poder enlazarse, necesita forzosamente aceptar los términos de privacidad, el aviso de privacidad y los términos y condiciones. Y otra cosa es que él no tiene acceso a los datos que recolecta este dispositivo. Solamente si tiene una cuenta pro, puede acceder a los datos, descargarlos y manipularlos. Esta parte es bien importante. ¿Cuántas veces aceptamos términos y condiciones sin leerlos en lo absoluto? No tenemos ni idea de qué estamos aceptando. Y mientras haya un aviso donde nos digan explícitamente qué se va a hacer con los datos, cómo se van a tratar, quién tiene acceso, para qué se van a usar, pueden usarlo para lo que quieran. Eso aplica redes sociales, dispositivos, todo. Entonces, si tenemos estos consentimientos, bueno, no son consentimientos, son avisos de privacidad, que nadie lee, ¿realmente estamos tomando decisiones conscientes respecto a nuestra información personal? Okay. Entonces, básicamente, este senador demandó a esta compañía por el mal uso de sus datos personales. Porque una cosa que pasa con los datos neuronales, creo que ya es buen momento para pasar así. Tenemos diferentes tipos de información personal. Estas definiciones de acá las saqué de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Privados de México, y nos define que los datos personales son cualquier información asociada a una persona identificada o identificable. Esa es nuestra información personal. Dónde vivimos, cuántos años tenemos, cualquier cosa que esté relacionada, cualquier tipo de información que esté relacionada a nuestra persona, es información personal. Luego tenemos los datos personales sensibles. Estos afectan la esfera más íntima de la persona y los hacen vulnerables a la discriminación. Este tipo de datos se refiere, por ejemplo, a orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico o racial. Toda esa información que se puede usar para hacer injerencias sobre nuestra persona, ¿no? Opiniones, tendencias políticas, demás. Después están los datos biométricos que sirven para identificar a un individuo. Las huellas digitales, esa parte del reconocimiento facial, los iris, el ADN, todo eso. Y después tenemos otro tipo de información, que son los neurodatos, que es simplemente toda la información extraída o relacionada a partir de la actividad cerebral, a partir de la actividad eléctrica del sistema nervioso. Pero entonces, ¿por qué están en una categoría separada? O bueno, ¿por qué las estoy poniendo en una categoría separada? Porque no está considerado en nada de la legislación lo que se puede hacer con los neurodatos. Lo que pasa con los neurodatos es que ni siquiera somos conscientes del tipo de información que es. Porque por lo menos yo sé mi nombre, sé dónde vivo, sé el color de mi cabello y diferentes características, ¿no? Soy consciente de esa información. ¿Tengo idea de cuál es mi perfil cerebral? No. ¿Tengo idea de cómo funciona, cómo es que estas onditas cerebrales hacen que yo piense esto, lo otro, no sé qué? Porque al final, la actividad de mi cerebro define quién soy, ¿no? Entonces, en esa actividad cerebral, en algún lugar, debe de estar lo que a mí me hace cara.
¿Sé exactamente qué es eso? No, no tengo idea. Pero con el avance en las neurotecnologías, en algún momento podríamos descifrarlo. Entonces, podemos regalar nuestra información personal sin siquiera darnos cuenta. A lo mejor nosotros estábamos participando en un estudio o lo que fuera, que solamente estaban evaluando producción del habla. Pero en ese registro, ¿qué tal que yo estaba pensando en mis opiniones políticas o cualquier otra cosa? Y ese pensamiento quedó ahí, metido en esa información. En el momento en que se hace el registro, pues a ellos no les interesaba esa característica, no la buscaron y no se dieron cuenta. Pero ¿qué tal que después se vuelve a procesar esa información y pueden extraer otro tipo de datos personales? ¿Cómo podemos proteger algo que no conocemos? Algo que no estamos conscientes de la dimensión y del tipo de información que es. Es el tipo de problemas al que se enfrentan estas nuevas tecnologías, porque ¿qué parte de la legislación actual protege todos estos casos especiales? Regresando al caso de Monty, estos son... Ay, ¿dónde está esta cosita? Estos son algunos de los riesgos que se identificaron y por los que se demandó a la compañía. El primero es la reidentificación. La empresa dice que ellos hacen un proceso de disociación. Eso quiere decir que los datos se anonimizan y no se puede identificar a la persona. Pero realmente no se puede identificar a la persona si ni siquiera entendemos qué tipo de información se está disociando. La piratería o el hackeo de datos cerebrales. Nuevamente, ¿cómo se están protegiendo estos datos? ¿Quién tiene acceso a ellos? Y, o sea, esto es más hacia cómo aseguran que los datos están protegidos. Que donde quiera que los están almacenando, ningún tercero que no tenga nada que ver tenga acceso a ellos. Tienen que declararlo en algún lugar, ¿no? Y parece que no. La reutilización no autorizada de los datos cerebrales. Porque, la compañía está almacenando estos datos para investigación y mejoramiento, pero ¿en qué momento aceptaste que al usar su dispositivo ibas a ser parte de un estudio? De nuevo, si lo meten ahí escondido en el aviso de privacidad, pues ni modo, no te diste cuenta, ya lo aceptaste. Luego está la posible mercantilización de los datos cerebrales. ¿Qué pasa si se los venden a alguien más? ¿Qué tipo de información podría extraer otra empresa que tenga otros intereses? La vigilancia digital también. ¿Quién está viendo esos datos? ¿Por qué los está viendo? ¿Qué quiere saber de esos datos? Y, bueno, como que se engloba, o sea, es lo que les digo, muchos de estos principios se empalman bastante. La captación de datos cerebrales para fines no consentidos. De nuevo, si se venden los datos, podría ser un fin no consentido. Si alguien más lo roba, es un fin no consentido. Entonces, estos son algunos de los problemas reales. Porque esta tecnología ya está en el mercado, ya es accesible. Y no somos conscientes de ellos. Ok, entonces, panorama en México. Según reportes de la UNESCO, México es el segundo país en Latinoamérica que más neurociencia crea o aporta al mundo. ¿Y cómo vamos en la regulación de todas estas situaciones y cuestiones éticas en cuanto al desarrollo de neurotecnologías? Tenemos la Carta de Derechos Digitales en donde solamente se mencionan los neuroderechos. Del 1 al 5, ¿qué son? ¿Qué incluye cada uno? Y ya. No se menciona cómo protegerlos, no se menciona qué acciones se van a tomar. Bueno, además, recordando, esta carta no es, son recomendaciones éticas, no tienen consecuencias jurídicas. Hay algunos empalmes con la legislatura actual, por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la Ley General de Salud en cuanto a la parte de la investigación en humanos, que medio pueden aplicarse,
para proteger a las personas en estos temas. Pero no está tan mal el panorama. Este año, en enero, hubo un encuentro académico organizado por la Cámara de Diputados, en donde reunieron a diferentes profesionales del área para discutir justamente el tema de los neuroderechos y como la protección frente al avance de las neurotecnologías. También ya hay una propuesta de añadir un decreto al artículo 4 constitucional para ya incluir a los neuroderechos en la Constitución mexicana. Entonces, ahí vamos. Sí se está trabajando en el tema, pero ahí vamos. Es que hay otros países, por ejemplo, les digo, Chile es ahorita punta de lanza en respecto a neuroderechos, que ya tiene legislador, pero por ejemplo, en la Universidad de Sao Paulo ya tienen cursos de posgrado en neuroderechos. Aquí en México no tenemos un posgrado en neuroética, ni, bueno, en bioética más o menos, hay en universidades privadas y como especialidad el posgrado en ciencias biológicas y odontológicas. Pero nos estamos quedando atrás relativamente, porque ¿quién está discutiendo todos estos temas en México? Sí. Esta era la iniciativa de proyecto de decreto para adicionar a los neuroderechos de la Constitución mexicana. Sí, sí lo había puesto. Por parte de una diputada de Morena. Okay. Pues este tema, les digo, se ha discutido en diferentes esferas, por diferentes profesionales, y la UNESCO, y en particular la Comisión Internacional de Bioética, son de los organismos que más han estado hablando de estos temas. Y estas son algunas de las recomendaciones de la CIP en cuanto a qué hacer para proteger estos derechos. Y en realidad, si se fijan las tres, tiene que ver con modificar la Declaración de los Derechos Humanos. Uno de los dilemas que existe respecto a los neuroderechos es, ¿son nuevos derechos? ¿Son extensiones de los derechos humanos existentes? Algunos de los argumentos son, si los promulgamos como derechos nuevos, ¿no le resta peso a los derechos ya existentes? ¿Y realmente estos derechos existentes pueden cubrir los nuevos retos que plantean estas tecnologías? Es un tema que se está discutiendo. Por eso todavía no hay como acuerdos súper fijos que cubran a todas las instancias. Y es parte de lo que se tiene que trabajar. Pero para llegar a una legislación, a un marco teórico internacional, a legislaciones locales, se tiene que involucrar la comunidad científica, los desarrolladores de tecnología, a las empresas de neurotecnología, al público general, a los legisladores y a los cuerpos reguladores internacionales. Entonces, esto es como hacia dónde vamos, qué falta por eso. Y pues quiero terminar esta parte nada más con 3 puntos importantes. Uno, las neurotecnologías están avanzando a un ritmo acelerado. El primer implante cerebral se hizo en 2004 y ya estamos en el punto en el que se puede recuperar el movimiento en personas paralizadas. 20 años. El avance de 20 años. En segundo lugar, el desarrollo tecnológico y científico debe guiarse por la protección de los derechos humanos. De hecho, este es también otro de los temas que discuten los académicos en el tema, que dicen que, bueno, se ha propuesto un juramento tecnocrático que sea equivalente al juramento hipocrático de los médicos, en el que en el desarrollo de la tecnología se tenga al centro y siempre como prioridad preservar la integridad y la dignidad humana. Porque pues lo que pasa muchas veces con los desarrollos tecnológicos es, ya, tenemos que sacarlo, en la siguiente versión corregimos los errores. Pero ¿qué tal que estos errores pueden afectar la persona física, el cuerpo? ¿Qué tal que pueden vulnerar la privacidad de la información con la que se está trabajando? ¿Qué tal que tienen fallas en la privacidad y alguien más puede manipular estos dispositivos y tener acceso no solo a la información, sino a
manipular a la persona, esta parte de la violación de la autonomía. Todo eso se tiene que ver desde que se están desarrollando. Algunas de las recomendaciones que se hacen para el desarrollo de esta tecnología o en qué punto podría empezar a que salga a público general, a mercantilizarse y a hacerse comercial, es que todas estas tecnologías que se desarrollan deben de ser no invasivas, deben de tener certificados de seguridad en el que sea súper claro cómo se está usando esta información, quién tiene acceso, para qué se está utilizando, etcétera, etcétera. Y pues que no sea riesgoso o sí que se reduzca los riesgos involucrados con el implante de estas tecnologías. Entonces, todas esas consideraciones deben de tomarse desde las empresas. Dato importante. Estos ensayos que está haciendo Elon Musk con humanos no están registrados en ningún organismo de Estados Unidos. Toda la investigación que se está haciendo desde Neuralink es completamente privada. No ha sido sujeta a la evaluación de ningún organismo externo. No sabemos qué están haciendo ni cómo lo están haciendo. Y, pues finalmente, que hagamos conciencia de la cantidad de información personal que estamos regalando a diario en nuestros teléfonos, en nuestras redes sociales, todos estos dispositivos. Hablando, por ejemplo, de la reidentificación, puede que yo, al comprar mi dispositivo que tenga acceso a leer mi actividad cerebral, diga que no quiero que se almacene mi información, que no quiero que se procese, que no quiero que no sé qué. Pero otros 800, número X, personas ya dijeron que sí. Y toman esa información y a partir de esa información colectiva, empiezan a extraer características generales. Entre la información que ya estamos dando en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles de consumidor, todos los datos biométricos que tienen nuestros teléfonos, y los datos de ciclos de sueño, actividad, rutinas, lo que sea, con toda esa información que ya tienen sobre nosotros, pueden empezar a hacer inferencias sobre nuestra información neuronal. Entonces, realmente no tenemos ni idea de lo que estamos regalando. Cuando vino el caso de Motive en Twitter, me llamó muchísimo la atención los comentarios, porque justamente quien hizo esta demanda fue un ex senador, de los primeros que propusieron estas leyes para proteger la privacidad mental. Pero los comentarios de la gente iban más hacia lo, pues claro, ¿cómo no va a querer que le lean la mente si es político? A mí que me lean la mente, yo sí quiero que lean mi mente, porque nos encanta que nos digan cosas sobre nosotros. ¿Cuántos no estamos obsesionados con nuestro signo zodiacal? Con nuestra personalidad de LGBTI, con nuestra casa de Gryffindor, lo que sea, nos encanta que nos clasifiquen, nos encanta que nos digan, tú eres así, 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 y esto significa que vas a ir por acá, que vas a hacer por allá. ¿Qué pasa cuando me pongo una diadema y me digan, este es tu neurotipo? Yo bien feliz que me estén leyendo la información y no tengo ni idea de todo lo que estoy regalando. Entonces, es básicamente eso. Y pues una última preguntita. Si el cerebro es el origen de la vida mental, ¿cómo cambian las tecnologías el concepto de humanidad? Porque al final, con esta parte de la potenciación de las capacidades mentales, ya estamos entrando en temas de transhumanismo. Y bueno, eso ya es todo de mi parte. Bueno, muchas gracias, Carla. Bueno, si alguien de aquí tiene preguntas, avísame y le paso el micrófono. Igual, si hay alguien en Facebook que tenga alguna pregunta, igual las estaremos leyendo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahora voy a buscar Facebook. Puedo seguir hablando, entonces. Tú sigue hablando si quieres. Bueno, aquí algunas felicitaciones. Lupita Mier dice, bravo Carlita. Si quieres, sigue hablando. Lo que tú quieras. Pues en serio no se sabe nada de
¿cuál es el protocolo que sigue Neuralink para desarrollar sus implantes? Nada. No, toda esa información es confidencial. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Ya que nadie pregunta. Es más, o sea, no es una pregunta concreta, es más como abstracta, digamos. Porque siento que muchas de las premisas que dices parten como del supuesto de que nuestra identidad es nuestra actividad cerebral, ¿no? Y hasta donde yo sé, no es que sea una línea directa, ¿no? O sea, no es así como de, porque esta cosa se movió así, entonces yo sé que tú eres Piscis o lo que sea, ¿no? O sea, como volviendo a esto mismo de categorizar. Habría una forma, o sea, porque entiendo que también al momento de hacer leyes, de lo que poco que entiendo, sí necesitamos como parámetros, digamos, necesita ser algo preciso para poder legislar esto. ¿Habría una forma como que no sea tan categórica? O sea, de decir, o sea, no sé, como alguna otra forma de vender la importancia de los neuroderechos sin caer en tu actividad cerebral define quién eres. La parte de reduccionismo. Ajá. Es que justo este tema da mucho para discusiones de tipo filosófico y demás. En esa parte no me he metido tanto. Pero pues es parte de este problema de categorizar el tipo de datos que es la actividad cerebral. Porque tenemos este problema de que, pues sí, podemos meterlo en información sensible o información personal. Pero realmente sí es alguna de esas informaciones, o sea, sí entra dentro de alguna de esas categorías. Y ese es el problema para legislarlo, ¿no? Porque ¿cómo vas a escribir leyes sobre algo que no está definido? Que realmente no sabes qué tanto puedes extraer de esos transitorios, de esas líneas o de esos números. Entonces, sí es un problema, ¿no? Reducir a la identidad es este transitorio, esta línea, estos datos, estos números, pero sí está relacionado al final de cuentas. Sí hay mucho de ti que puedes sacar a partir de eso. Bueno, no estamos en un punto donde sepamos algo concreto de la identidad a partir de la actividad neuronal, todavía no se ha hecho nada por el estilo. Pero una de las cosas que más se trabaja en neurociencia es estar buscando biomarcadores. Hasta ahora, los trastornos psiquiátricos se diagnostican con base en los síntomas y lo que el paciente reporta. Entonces, el diagnóstico se hace solamente con la conducta de la persona. Y una de las cosas que se busca y se busca y se busca y se busca en neurociencias es encontrar alguna seña en la biología del cerebro para decir, claro, aquí se ve que tienes Parkinson, aquí se ve que tienes depresión, aquí se ve que tienes ansiedad, aquí se ve que tienes TOC, aquí se ve que eres autista, aquí se ve que lo que sea. Entonces, pues ese tipo de información ya nos está dando datos de tipo sensible sobre nuestra persona. Que a lo mejor ahorita no los tenemos, no tenemos esa forma de decir, sí, claro, tienes este tipo de actividad cerebral, caes en esta categoría, tienes este tipo de actividad cerebral, caes en esta otra categoría, pero podría. Y hacia allá va la investigación. Entonces, ahorita son cosas como más concretas, ¿no? Trastornos, neurotipos, lo que sea. Pero ¿qué pasaría si después son opiniones políticas, creencias religiosas y otro tipo de información que a lo mejor no es tan estática como trastornos o ser neurodivergente, ¿no? Sino a lo mejor hoy me gusta el color amarillo y mañana me gusta el azul, pero qué tal que me toman mi perfil cuando me gustaba el color amarillo y piensan que siempre me va a gustar el color amarillo. Entonces, son un montón de problemas. ¿Cómo legislas esto? Esa es la parte en la que tenemos que seguir trabajando, tanto en neurociencia por entender todas esas señales y todo eso que estamos recolectando, como en la parte filosófica, en la parte ética, en la parte jurista, de cómo vamos a tomar toda esa información, qué vamos a hacer con todo eso. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
algoritmos, por ejemplo, de TikTok, se considera ya como una violación a nuestros neuroderechos, en el sentido de que están ya muy bien hechos para atraparnos y para ver todos nuestros gustos, nuestras ideas y con ello mostrarnos más contenido. Esa parte está bien curiosa, porque los neuroderechos están súper enfocados a neurotecnologías. O sea, dentro de la definición de neuroderechos es lo que esté involucrado con neurotecnologías. ¿Las redes sociales entran como neurotecnología? Nosotros, de forma voluntaria, estamos expresando ahí pensamientos, opiniones, lo que sea, que estamos consumiendo contenido. Tiene mucha información sobre nosotros, pero realmente están leyendo de forma directa nuestra actividad cerebral. No lo hace de forma directa, pero aún así tiene un montón de información sobre nuestra vida mental, ¿no? Entonces, esa es otra de las cuestiones que se puede ampliar en el tema de neuroderechos. ¿Hasta dónde abarcan? Porque es cierto, las redes sociales funcionan con principios que refuerzan las vías del cerebro relacionadas con las adicciones. Y otro tema que se está discutiendo más en neuroética que en neuroderechos, porque pues hay muchos campos relacionados con neurociencias y derechos, tecnología y así. ¿Cómo es que estos algoritmos que deciden qué contenido mostrarnos pueden exacerbar o afectar trastornos psiquiátricos? ¿Y quién tiene ahí responsabilidades, no? Me acuerdo que uno de los casos que plantean es, ok, yo tengo depresión y empiezo a ver contenido relacionado con ideación suicida. Y me empieza a aparecer puro contenido relacionado con ese tema, al punto en que yo ya no puedo pensar en otra cosa. Si deja de hacer ideación nada más y ya pasa algo activo, ¿queda la culpa solamente en la persona? ¿En los algoritmos? ¿En la aplicación? ¿Quién publicó el contenido? Hay un montón de cuestiones que apenas se están estudiando. Sí se están estudiando. Conozco justamente este caso de algoritmos y contenido digital. Hay un laboratorio en Estados Unidos que trabaja en esta área de investigación. Pero aquí en México no conozco investigación. Pero sí es algo que se está considerando. No dentro de neuroderechos, pero sí dentro del área de neuroética. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta más como histórica, porque me resuena un poco como, o sea, ahorita no sabemos mucho de neuro, ¿no? Y por eso está más difícil legislar. Sí. Pasó algo similar, no sé si tú sepas, cuando genética, o sea, cuando recién surgió la genética, y porque ahorita ya tenemos relativamente bien legislada la parte como de información genética, ¿no? Pero hubo dilemas similares de no sabemos qué está pasando y no sabemos cómo legislar esto. Y como adyacente a esa pregunta, ¿podrían haber ciertos aprendizajes de eso para poder aplicarlo a esto? ¿O no tiene nada que ver? Sí, según recuerdo justamente esta parte de conocer como nuestra información genética respecto a el genoma de cada uno, se ha tomado como antecedente para la parte de la protección de los neuroderechos. Bueno, de los neuroderechos, de los neurodatos. En el sentido de que pues también fue producto de un avance tecnológico y que se vio la necesidad de proteger esa información. Y es bien curioso porque, por ejemplo, por la parte genética, la investigación que tenga que ver con la manipulación del ADN humano está súper controlada. Hubo hace unos años un caso de un doctor chino, que editó el genoma de unas bebés con CRISPR-Cas y los bebés, y terminó en la cárcel, ¿no? Hace poquito salió, creo que fueron como por 3 años, pero justo la idea es esa de adelantarnos a llegar a esos problemas, antes de que haya todas estas cuestiones de, ya se hizo, ya se implantó, ya se moduló, ¿qué va a pasar? Adelantarnos y decir, ¿sabes qué? Eso no se puede hacer. Creo que también ya se había dicho con la parte del genoma, pero de todas formas hay quien lo hace, entonces mejor adelantarnos y saber cómo se va a sancionar todas esas acciones que vulneren
la dignidad, la integridad y todos los derechos humanos. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Carla, y muchas gracias a quienes vinieron y quienes estuvieron en el Facebook Live. Nos vemos para la próxima charla y pues, muchas gracias.